Muy bien, pues buenas tardes. Estamos en primavera, 19 de abril. Tenemos el tercer workshop de este año. Hemos hecho uno por trimestre. Y en esta ocasión vamos a hablar de la enseñanza y del aprendizaje del inglés, pero desde la visión del proyecto lingüístico de centro, ¿vale? Esa verticalidad que hay en los proyectos y que se necesitan para construir el aprendizaje de los alumnos. Actualmente, más que nunca, los alumnos llegan a un centro y pasan en ese centro muchos años, ¿no? O diferentes etapas educativas. Y es importante hacer esa relación de lo que pasa entre una etapa y en otra y hacer un planteamiento a lo macro del aprendizaje de la lengua inglesa. Para acompañar mis palabras y que de alguna manera sea más ameno, os voy a proyectar una presentación y de alguna manera podréis también de esa manera seguir la presentación e intentar que no os durmáis a estas horas o que os conectéis. Y supongo que no es un workshop de aprendizaje, pero sí de reflexión. Creo que algunas de las personas que estáis conectadas me conocéis, trabajáis conmigo y me gustaría que fuera un momento de reflexión, tanto para esas personas que os saludo, que sé que estáis ahí y que me seguís habitualmente, como para todas las personas que se conectan por primera vez con un workshop nuestro, ¿vale? Así que, sin más, voy a compartir pantalla. Estoy también dejando esos 5 minutos que sé que a veces no todo el mundo se conecta puntual y es una manera de poder ganar esos 5 minutos esperando que todo el mundo se conecte. Pues voy a duplicar pantalla, vale, hop, para allá que vamos, ¿vale? Voy a pedir también que alguno de mis compañeros me verifique que se ve la pantalla correctamente. Voy a esperar que me lo verifiquen para poder continuar, ¿vale? Tengo ahí un compañero que se llama Álvaro, que está detrás mío, viendo si se me escucha y se me ve bien y me confirma que todo bien. Así que vamos adelante, vamos a empezar, ¿vale? Voy a empezar presentándonos. Sé que hay algunas de vosotros que ya me conocéis. Soy Mónica Hermoso, soy asesora del método ANCO. He trabajado dentro del aula como profesora durante 20 años y he tenido la oportunidad de conocer diferentes escuelas en las que he impartido inglés, pero también he impartido otras áreas en las diferentes etapas educativas. Y como os decía, hoy la idea es esa idea de qué es los puntos importantes a la hora de redactar ese diseño del proyecto lingüístico. Y si ya lo tenemos redactado o no lo tenemos redactado ni tenemos interés en ello, esa visión de los criterios que unifican esas 3 etapas de la enseñanza, ¿vale? Muy bien, me voy a detener en 5 claves, ¿vale? Y de alguna manera os lo voy a plantear con una pregunta. ¿Por qué es necesario diseñar un proyecto que abarque todas las etapas? ¿Y por qué pensar en esa verticalidad de la adquisición de una lengua? Creo que todos sabemos la importancia que tiene a día de hoy el desarrollo de la competencia comunicativa en los alumnos y la repercusión que va a tener esos aprendizajes no solo en el presente, sino en el futuro, ¿no? Por tanto, es necesario no pensar solo en el hoy, sino pensar también en el mañana, y hay un mañana cercano y un mañana más lejano. Esta diapositiva la he puesto en honor a mi compañera Ana del Cerro, que muchas veces me comenta, un día cuando ella va de casa al trabajo y pasa por el aeropuerto, ¿no? Y siempre dice, un día me pararé en el aeropuerto y cogeré el primer avión que vaya, ¿no? Me ha servido mucho esta imagen y también es un guiño para hacerle a ella, porque me gusta tenerla como compañera, para explicaros algo. Muchas veces los profesores nos enfrentamos a nuestro día a día
en las aulas y en la enseñanza del inglés, como si llegáramos a un aeropuerto, como veis esta chica, sin maleta, con una pequeña mochila y vamos a impartir nuestra sesión, sin saber dónde vamos a ir, ni tan solo si tenemos todos los recursos que necesitamos para ese día. También conozco, y sé que estáis conectados, profesores que tengo que lo tienen todo detallado hasta el milímetro de lo que va a pasar en su clase, ¿vale? Pero hoy quiero hablar un poco de esta gente que va como por sensaciones. Yo que he trabajado muchos años como profesora, a veces piensas, bueno, ya me sé lo que va a pasar y ya yo voy a tirar adelante, cuando llega la clase yo tiro con ello, ¿no? Pero como esta chica que está en el aeropuerto, imaginaros que decide coger un avión que va a un sitio, a Islandia, y resulta que hace frío, mirad cómo va vestida, ¿no? O resulta que va a un sitio de playa, pero a lo mejor dentro de esa pequeña mochila tampoco lleva un bikini. Pues esto es lo que nos pasa muchas veces en las clases. Y sobre todo, a veces no pasa al profesor dentro de su entorno, dentro de su aula, dentro de su microclima, pero a ese profesor sí que le pasa porque no desconoce lo que está haciendo el compañero, lo que hizo el compañero en el curso inferior, por tanto, solo tiene en cuenta aquello que los alumnos están demostrando que conocen, pero él no tiene ninguna evidencia que lo hayan aprendido o que se lo hayan presentado y que sea capaz de estirar de esa cuerda para que los alumnos demuestren que sí que lo saben, ni es consciente de lo que hace en su clase, qué repercusión tiene en el curso pasado. Ahora que, como he dicho, estamos en el mes de abril, hay muchísimos profesores que estaréis pensando, pues yo este año no acabo el libro, pues no me va a dar tiempo, pues yo esto no lo voy a hacer, ¿no? Pero, ¿y eso? ¿Qué repercusión tienen los aprendizajes de ese alumno? ¿Qué le va a pasar a ese alumno si tú este año decides que no te va a dar tiempo a presentarle algo que va a ser la base para poder construir ese andamiaje en el curso siguiente, ¿no? Cuando lo vemos así, a lo mejor ahora nos vamos a echar las manos a la cabeza, o me gustaría que algunos de vosotros verdaderamente hicieran ¡oh! Madre mía, no somos conscientes. Cuando estamos en nuestro aula, con nuestra pizarra, con nuestros alumnos, con nuestras cosas, con nuestro grupo de fotocopias, no nos damos de cuenta de qué repercusión tiene eso, y no solo en el curso siguiente, sino en el resto de los cursos, ¿vale? A veces en la unidad 6 o en la unidad 8, que es la última, se presenta algo que es importante, ¿vale? Por tanto, yo al principio, cuando empecé a hacer este tipo de formaciones, siempre ponía este ejemplo, ¿no? Si yo voy a un restaurante, que hoy he comido en un restaurante y me han puesto una carne con patatas, si me hubieran puesto las patatas congeladas y me hubieran dicho, mira, es que perdona, pero al cocinero no le he dado tiempo a freírlas y entonces en el plato van congeladas, ¿no? ¿Qué hubiera dicho yo? Hubiera tenido que entender, ay sí, pobre cocinero, que claro, hoy había un congreso y había tanta gente a la hora de comer que como no le he dado tiempo a freír las patatas, me las pone congeladas, me las pone, ¿eh? O sea, me deja los ejercicios en blanco de un libro o me deja las fotocopias y me las da, pues si yo luego en casa me las quiero freír, ¿no? Pues si yo luego en casa quiero de una manera autónoma aprender esa serie de cosas, ¿vale? O freírme las patatas, sin saber si yo tengo freidora, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso no puede ser. Y por tanto, cuando hablamos de ese proyecto de verticalidad, ahora vamos a verlo de otra manera, ¿no? Vamos a ver cómo proyectar de manera vertical los contenidos del currículum. Sí, una cosa que es muy diferente es que decidamos en equipo, imaginaros ahora que vamos a otra vez a funcionar por ciclos en quinto y sexto, y decide los profesores de quinto, deciden, mira, este concepto o este contenido que se presenta nuevo en quinto y que se construye en sexto, pues hemos decidido quitarlo y que parta en sexto, no dar ni la pequeña base en quinto, porque consideramos que, ¿vale? Aquí hay diferentes cosas que vosotros como profesores me contáis, ¿no? La historia de que es que consideramos que
no lo han presentado en lengua materna y creemos que es mejor que sea así, vemos que hay demasiados contenidos en quinto y en cambio en sexto solo se repasa, vamos a dejar algo nuevo para sexto. Puede haber diferentes esto, pero es algo pensado, ¿vale? Llegas al aeropuerto con la maleta, ¿no? Pues ahí está. ¿Cuál es la otra cosa? La conexión. A veces no nos damos cuenta de la conexión que tienen en esos aprendizajes que hacemos en un curso, en una etapa, en un ciclo, y su repercusión que tiene en otro. Una de las cosas, os voy a poner un ejemplo de cada una para luego extenderme, pero para ir abriendo boca, ¿no? A veces no nos damos cuenta que en infantil nos basamos solo en listas de vocabulario, ¿vale? Y en esas listas de vocabulario son palabras sueltas. Rojo, botella, círculo, mesa, silla, ¿vale? Si en lugar de eso hacemos el pequeño esfuerzo de incidir en nosotros al alumno, presentarle esas palabras dentro de una estructura corta, esto es una mesa, este es el color rojo, esto es un círculo, ¿no? Al alumno le estoy enseñando estructuras de la lengua. Evidentemente que con su lengua de trapo a lo mejor me dirá, mesa, y no me dirá, esto es una mesa. Pero sí que tendrá una intención comunicativa, ¿vale? Y de ahí será mucho más fácil cuando su lengua, ¿vale?, su aparato fonador se lo permita y su confianza en el conocimiento del idioma se lo permita, construir una frase. No que primero te hago una enseñanza pequeña para luego ampliártela y enseñarte que ahora eso te lo vuelvo a enseñar, pero en estructura de frase, y luego te lo vuelvo a enseñar en estructura de párrafo, ¿no? No vamos a ocultar una parte de la lengua pensando que son pequeños, ¿no? Entonces, si eso lo hacemos así, vemos que ese andamiaje va a ser mucho más ágil y bueno en los cursos superiores, ¿no? Y la otra cosa que podemos ver hablando de esto, y sobre todo en el hecho de que todo conecta con todo, es que a veces si les enseñamos en infantil o en los primeros cursos de primaria a cuando dan una respuesta, dar una respuesta completa, el yes it is, yes I do, ¿vale? No hay que luego hacer esa estructura gramatical como cuando yo aprendí inglés, que una respuesta es el yes más el sujeto más el auxiliar más. Eso es el análisis gramatical una vez que yo domino la lengua, ¿vale? Y es una manera muy intuitiva de aprender el verbo to be, sin decir I am, you are, ¿no? Sino que yo lo aprendo utilizándolo y escuchándolo desde infantil, ¿vale? Y desde los primeros niveles de primaria. Y es algo que les queda ya interiorizado de esa manera. No que si primero aprenden a decir yes y luego aprenden a decir una estructura completa. Entiendo y sé que muchos profesores dicen, es que es muy repetitivo, se hace muy pesado, pero más pesado se hace el aprender los verbos como el I am, you are, o las tres columnas de los verbos de do, 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 do. Eso sí que es pesado y repetitivo. Lo otro son estructuras, ¿vale? Bueno, dicho esto, y hablando de proyecto lingüístico, en el título he añadido esa parte de proyecto lingüístico del área de inglés, ¿vale? Hemos de entender que en un proyecto lingüístico estarán incluidas todas las áreas o todas las lenguas que se estudien en el centro. Si sois un centro bilingüe, pues a lo mejor estáis con el castellano y el inglés. Si sois un centro trilingüe, pues a lo mejor creo que hay algunos compañeros míos de Mallorca, habrá algún colegio también de Barcelona, ¿no? Hay colegios del País Vasco que tienen otros idiomas de la comunidad que por tanto se consideran ya de entrada centros trilingües o cuatrilingües porque meten luego una segunda lengua extranjera como el alemán, el italiano o el francés, ¿no? Entonces, no podemos pretender y redactar un corta y pega en los proyectos lingüísticos de todas las lenguas iguales, ¿vale? No es lo mismo un proyecto lingüístico de una lengua que los alumnos están dentro de un contexto social, es decir, que no es que se hable en casa, pero se habla en la calle, en el autobús,
en el supermercado, en la televisión, ¿vale? Puede ser un alumno de padres italianos, pero que viva en la ciudad de Madrid, y ese alumno, aunque tenga un gran input de lo que vive en su casa, él se mueve por la ciudad y escucha otro idioma, sin querer, pero lo escucha. Eso habitualmente no pasa con el inglés. Sí que es cierto que cada vez el inglés está más vivo. Yo que empecé a impartir inglés en el año 92, hemos de entender que en aquel momento la sociedad de una ciudad como Barcelona, aunque era una ciudad muy cosmopolita y vivía ya muchísima gente que no eran ciudadanos propiamente de Barcelona, sino que habían venido aquí y pueden utilizar ese idioma, el inglés no estaba en la calle como está ahora. Muchas veces ahora te puede pasar que tú vas a un restaurante y la carta del restaurante está por un lado en un idioma y por el otro lado está en inglés. O está en los dos idiomas seguido y tú puedes leer a la vez espaguetis, la receta del espagueti del restaurante en castellano, en catalán y en inglés, ¿no? Es decir, mi contacto visual y auditivo con el inglés es mucho más grande que hace años. Y eso lo tenemos que reflejar porque esos son los alumnos que tenemos ahora en el centro, ¿no? Alumnos que posiblemente, ¿cuántas veces no habéis visto ahora que los niños van con el móvil, a lo mejor en el cochecito por la calle y están viendo la Peppa Pig y la están viendo en inglés, ¿no? O las familias que ven las series en inglés, o los alumnos de primaria alta, adolescentes que siguen a gamers, siguen a influencers, siguen a youtubers y siguen acciones que son en inglés, ¿no? Por tanto, ese proyecto lingüístico no podemos esperar de él lo mismo en la lengua vehicular del centro primordial a la lengua del inglés, ¿vale? Por mucho que nos consideremos un centro bilingüe o un centro trilingüe, ¿vale? Hemos de tener en cuenta ese contexto. Os lo voy a detallar más. Evidentemente, estas 5 claves que ahora habéis visto ahí, que se han destapado y que son las 5 partes en las que podemos partir, perdonad, para hacer este diseño del proyecto lingüístico, van a tener como base, 1, la LOMLOE, ¿vale? Y los cursos impares pueden tener la LOMCE, pero tenemos que pensar ya en esa LOMLOE. Y luego, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que la LOMLOE vive o chupa de ella, es el marco común europeo de referencia de las lenguas, ¿vale? Esto en ningún caso lo podemos olvidar, ¿vale? Para el diseño o para buscar toda esta información, he partido de bibliografía de diferentes comunidades autónomas, ¿vale? Por tanto, eso me ha hecho ver y descubrir que hay muchísimas plantillas que las tiene la comunidad autónoma, que más o menos en todas se hablan de estas 5 fases, ¿vale? Hay algunas que definen 4 porque 2 las agrupan o que definen 6 o demás, pero que si alguno de vosotros está pensando que su centro no lo tiene o que pueden hacer una nueva, reflexión sobre ello, que sepáis que si buscáis, seguro que vais a encontrar hoy en día en nuestro Google ese planteamiento o esa plantilla referente a vuestra comunidad autónoma en concreto, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo primordial de ese diseño del proyecto lingüístico? El primer objetivo tiene que ser hacer a ese alumno capaz, ¿vale? Hacer a ese alumno capaz de desarrollar las 4 habilidades de la lengua, ¿vale? Lo que diríamos en inglés, listening, speaking, reading and writing, ¿vale? Y que tenemos que ser conscientes que para desarrollar esas 4 capacidades de la lengua lo vamos a tener que hacer de una manera transversal y sin querer o queriendo vamos a ir tocando otras áreas de aprendizaje, ¿vale? Para diseñar ese proyecto lingüístico de centro vamos a tener que tener en cuenta toda la comunidad educativa. Primero os he hablado de la importancia de tener en cuenta la ley, ¿vale? La LOMLOE, pero también hemos de tener en cuenta esa comunidad educativa. Es decir, el proyecto lingüístico de centro no es algo que pueda hacer una persona cerrada en un despacho
a su pensamiento, a su manera de pensar, a lo que él piensa, sino que se tiene que tener en cuenta, pues, la dirección del centro, el profesorado, las familias, lo que se considera la comunidad educativa, ¿vale? Al propio alumno a través de su reflexión y de la reflexión del aprender a aprender, cómo aprende, ¿vale? Y sobre todo ese contexto de barrio, de sociedad, de ciudad, de pueblo, ¿vale? Donde estamos inmersos. Bueno, dicho todo esto y haciendo como una primera fase de presentación, ¿vale? Voy a pasar a ir definiendo la planificación, la sensibilización, el diagnóstico, el desarrollo y la evaluación. Y para haceros esta presentación, ¿vale? Lo voy a hacer también a través de Trébol Educación y de Tangram Learning Systems, ¿vale? Lo vais a ver ahora cómo os lo voy a ir definiendo, ¿vale? Voy a partir de la parte de la presentación, ¿vale? Un segundo, que quería... Bueno, vamos a ver qué hay de importante en la fase de planificación. Lo primero que hay de importante en la fase de planificación es deciros que el diseño, el redactado o la reflexión, si ya lo tenéis de ese proyecto lingüístico, debe ser un proceso guiado y planificado, ¿vale? Planificado, acordaros de la chica del aeropuerto vestida de primavera con una pequeña mochila. Es decir, no podemos empezar a hacer algo sin saber dónde queremos llegar, de cuánto tiempo disponemos, ¿vale? Y cuáles son las partes o las personas que se van a involucrar en ello, ¿vale? Esa parte es muy importante. El crear una comisión de personas que hagan referente a los diferentes estamentos o a esa comunidad educativa y que puedan participar en ese diseño o reflexión del proyecto lingüístico, ¿vale? Para todo ello es muy importante dar una transparencia, ¿vale? En mi labor de asesora académica en escuelas, me encuentro muchas veces que se han tomado decisiones, tanto un profesor porque es veterano y lleva mucho tiempo en esa etapa, como 2 o 3 compañeros porque ellos se llevan muy bien y llevan las riendas del proyecto y del ciclo, pero no todo el mundo les sigue, como una dirección o una titularidad, ¿no? Y muchas veces esas decisiones que no se consensuan quedan de alguna manera, crean un ambiente amargado, ¿no? Un ambiente amargante, iba a decir, no era amargado sino que la gente no se siente a gusto, porque no es algo que ha decidido en primera persona y porque no se siente implicado. Por tanto, si vamos a entrar en un proceso de reflexión, creo que es importante esa transparencia del porqué de las cosas. Muchas veces es simplemente que te expliquen el porqué o el para qué, ¿vale? Lo digo también como desde mi parte de profesora, ¿no? Y desde mi parte de estar involucrada en un centro, ¿no? Y la importancia de saber cuánto va a durar esto y dónde queremos llegar, ¿vale? Ese cronograma, esa parte es muy importante, ¿vale? Como os he dicho que en todo esto está Trébol y está Tangram, deciros que en toda esta parte de planificación, ¿vale? Y de reflexión van a tener, o de diseño, va a tener su parte importante los programas que estéis utilizando, los programas de inglés que estéis utilizando. Sabéis que para ello nosotros os hacemos llegar la planificación general de aula, la programación por sesiones, la programación por unidades y todo eso lo tendréis que encajar en esa planificación, ¿vale? Y sobre todo hay una primera cosa, es ¿dónde o cuál es nuestro perfil de salida? Mirad, hoy he estado en una conferencia en la que me ha parecido muy importante. Nos preocupamos en los colegios mucho ahora, porque es algo que también nos marca la LOMLOE, en el diseño de ese perfil de alumno y de perfil de salida de alumno,
y han dicho una frase muy importante y tengo que decir que, ostras, me ha sorprendido porque quizás no lo había planteado nunca así. Y a lo mejor desde la titularidad o desde la dirección o desde los jefes de estudios no hablamos de ese perfil de docente. ¿Vale? Entonces, creo que es importante el que veamos dónde queremos llegar y qué materiales vamos a utilizar por ese camino, ¿no? Y que, evidentemente, si utilizáis el método AMCO, os va a ayudar a esa verticalidad sin hacer mucho trabajo, ¿vale? Es decir, evidentemente que cuando os llegan los programas tenéis que reflexionar sobre ellos, pero nosotros todos esos documentos de verticalidad os los damos hechos, ¿vale? Y ahora es la reflexión y, como os decía, ¿no?, el acordar vosotros entre etapas o el acordar qué programa vais a seguir. Evidentemente, en el diseño o en la planificación, a día de hoy, se habla mucho de tener un enfoque menos gramatical y menos formal. Cada vez se habla más de hacer que ese alumno sea competente a la hora de comunicarse, ¿vale? Yo entiendo que no para todo el mundo le es fácil evolucionar como profesor, ¿no? Cuando llevas muchos años en una determinada etapa haciendo lo mismo, a veces te es difícil el salir, ¿no?, de lo que se llama la zona de confort. No, a mí no me gusta mucho esa expresión y una vez reflexioné mucho sobre ello y cada vez me gusta menos, ¿no? Pero sí que es una realidad de que esa zona a veces tenemos que salir de ello, ¿no? No podemos... Vale. Perdonad, me están diciendo que intente poner el modo presentación, pero me pasa una cosa que no lo consigo. Entiendo que lo estáis viendo algo pequeño. Ay, Dios. No consigo ponerlo en modo presentación. Quizás un segundo, porque me interesa que lo veáis y lo veáis bien. En teoría tendría que dar aquí a los 3 botones. Vale. Entiendo, compañeros, los que me estáis escribiendo, que es aquí donde están los 3 botones, pero no sé si lo veis cuando le doy el clic, no me da la opción de modo presentación. Ya me había dado cuenta y supongo que me habéis visto hacerlo antes. A ver si lo he conseguido ahora. Sí, lo he conseguido. Muchísimas gracias, compañeros. Así, un momento, voy a pasar rápido. Perdonad, porque hasta ahora no lo había conseguido. Supongo que alguno de vosotros me había visto que estaba trasteando yo mientras hablaba y me había en algún momento como quedado en blanco intentándole dar a ese botón, que creo que ahora ya lo tenemos. ¿Sí? ¿Me podéis confirmar que lo estáis viendo ya en pantalla amplia? Vale, creo que lo estáis viendo ya en pantalla completa. A ver si me lo confirman y sigo con mi parte. Vale, perfecto. Pues lo que os decía, ¿no? Lo que está claro es que cuando estemos planteando el proyecto, el diseño o la reflexión, sobre todo si es una reflexión, nos tendremos que dar cuenta que a día de hoy no podemos seguir enseñando como enseñábamos antes, ¿no? Ni como nosotros aprendimos. Y eso forma parte de ese profesor, a veces salir una parte de esa zona de confort, que no considero que sea una zona de confort. Podemos hacer diferentes cosas y nos podemos sentir bien con aquello, ¿no? Por tanto, deberíamos dar un enfoque menos gramatical y más formal y luchar más por esa comunicación, ¿vale? Que el alumno domine la comunicación. Tendríamos que tener esa mayor presencia de las actividades comunicativas dentro del aula, ¿vale? Sería muy importante. Y sobre todo, esa mayor colaboración entre materias.
¿vale? Lo que nosotros podríamos llamar como CLIL, ¿no? Ese guiño a otras materias donde el alumno no solo utilice el inglés que está aprendiendo, sino que utilice el inglés para aprender, ¿vale? Dicho todo esto, y como os he dicho antes, esa parte de sensibilización viene mucho por la transparencia, ¿vale? Lo que os decía, yo me encuentro con comunidades de profesores, comunidades educativas, en los que no todo el mundo tiene las mismas creencias y no todo el mundo tiene las mismas opiniones y no ha tenido nunca ese momento de expresarlo, ¿no? Quizás, a lo mejor, no tanto como expresarlo, sino escuchar el por qué y el para qué se hacen las cosas en el centro. Evidentemente, cuando tú entras a trabajar en un colegio, a veces desconoces el proyecto que tienen, ¿no? Y cuando empiezas a conocer el proyecto, a lo mejor no encaja con tu manera de enseñar o de seguir ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y ahí tienes que hacer ese encaje, ¿no? Es importante también informar y tener esa parte de sensibilización con las familias, ¿vale? Desde Trébol Educación y desde Tangram y sobre todo desde el servicio de asesoría, apoyamos a los colegios a hacer esas reuniones de información a las familias. Muchas veces los colegios solo la hacen cuando los alumnos entran nuevos en la etapa de 3 años. Hay colegios que también la plantean en ese cambio de etapa y muchos colegios plantean una reunión de familias, pero se olvidan de hablar del proyecto lingüístico. A veces tú entras en la página web de un colegio y tiene un cartel así de grande que es bilingüe, pero luego en la reunión anual de familias de septiembre, si verdaderamente es bilingüe, tendríamos que tener un peso en esa presentación del inglés mucho más grande que el que hay. No tendría que tener una presentación el inglés como está el área de matemáticas, ¿vale? Entonces, tenemos que ver dónde ponemos nuestra palabra y dónde tenemos el inglés y luego si verdaderamente es inglés, es algo vivo y cierto dentro de nuestro proyecto. Por tanto, es importante esa parte de sensibilización a toda la comunidad educativa. ¿Qué acciones os proponemos desde Tangram, ¿vale? Para ayudar a que ese proyecto lingüístico sea conocido por las familias, ¿vale? Y sea algo en el que os podáis, vamos a decir, lucir, ¿no? En lo que os decía, ¿no? Que abres una página web de un centro y ¡pum! Ves cartel o pasas por el colegio y ves que tienen tres placas de que son un centro bilingüe, que tienen mucha importancia al inglés, pero luego en el día a día, ¿vale? ¿Qué os proponemos? Oh, perdonad un momento. Aquí le doy. Vale. ¿Qué os proponemos? Pues nosotros proponemos diferentes actividades a lo largo del curso para la etapa de primaria y la etapa de secundaria, a lo que nosotros llamamos sociabilización, pero de alguna manera es esa sensibilización que nos está hablando el proyecto lingüístico de centro, ¿no? Uno es un concurso de deletreo, ¿vale? Muchas veces la gente se queda con que el alumno aprenda a deletrear o qué rápido le deletrea. Cuando un alumno está deletreando, sabe ortografía pura y dura, lo que pasa que escondida a través de algo que puede ser divertido, entretenido y que tiene un punto de gamificación, ¿no? Por esa parte del juego, que ganan stickers, que bueno, hay profesores que montan verdaderamente cosas fantásticas que cuelgan en las redes sociales y que compartimos con vosotros sobre cómo organizan el concurso de deletreo. Que un alumno sepa deletrear una palabra, y en el concurso muchas veces se ve como el alumno pone los ojos para arriba, como si viera la palabra escrita con un cartel de neón aquí arriba, ¿no? Y eso quiere decir que la sabe escribir. Y saber escribir una palabra en inglés cuando es un idioma que no se escribe tal como suena, ¿vale? Es muy importante. Y sobre todo cuando hemos pasado esas 2 rondas de palabras aprendidas de memoria,
y tienen que deletrear palabras que quizás han escuchado pero no han visto escritas nunca, y tienen que empezar a hacer las primeras relaciones fonéticas y fonológicas, ¿no? Si suena, ¿qué letra es en inglés, ¿no? Eso es fantástico. Si alguno de vosotros nunca lo ha visto y nunca ha participado, os invito a que lo busquéis por redes sociales o por YouTube, porque verdaderamente, si no lo has visto, verdaderamente no te lo vas a creer. A mí me pasa cada año que hay colegios que, sobre todo con los alumnos de primero y segundo de primaria, que me dicen, no, son muy pequeños, es que aún no saben escribir, no son capaces. No, ese profesorado tiene una creencia limitante, no pasa nada, igual que yo no sé, no hago submarinismo porque me da miedo, tengo una creencia limitante, no es que mi cuerpo no pueda hacerlo, no tengo ningún problema, ¿no? El problema es cuando esa creencia limitante limita el aprendizaje de otro, ¿no? Así que ahí tenemos otra reflexión. Hacemos un concurso de redacción, ¿vale? También es algo fantástico, está centrado para los cursos de quinto y sexto de primaria. Y luego para la secundaria tenemos un concurso de debate que justamente este sábado es la final, ¿no? Cómo esos alumnos de secundaria son capaces de improvisar ese pensamiento crítico, el buscar argumentos para decir y expresar su opinión, y por ese en contra o a favor lo estén o no, y busquen argumentos para decirlo, ¿no? Creo que todo esto es parte de esa sensibilización y de la implicación que os comentaba a la comunidad educativa. Es un momento visible para las familias, de ese trabajo que hacemos los profesores y que muchas veces dudamos y no estamos orgullosos plenamente de ello. Yo a través de actividades como estas os puedo decir que tengo profesores súper orgullosos, a los que seguro que el sábado cuando esté en el debate estaré con ellos con el WhatsApp felicitándoles, que tengo historias para escribir libros de cómo esa sensibilización y cómo esa implicación de toda la comunidad educativa en el spelling, cuando el alumno, cuando lo hacíamos en un teatro antes del confinamiento y el alumno deletreaba y veías los padres sentados en el teatro viéndole y el padre deletreando a la vez que el niño, ¿no? Entonces, eso son cosas maravillosas y que las tengo ahí clavadas sobre esa implicación de la comunidad educativa. Otra cosa que proponemos desde los programas ANCO para esa sensibilización de la comunidad educativa y esa implicación de las familias, ¿vale? Es una actividad muy simple, nosotros la llamamos homeschooling, existe tanto para los programas de infantil como de primaria, donde algo tan simple como llevar a casa una hoja, escuchar un audio y repetir. No implica que la familia sepa inglés, no implica que a esas horas el alumno se encuentre con una persona que no sea un progenitor que conoce el idioma, porque escuchar un audio y repetirlo lo podemos hacer todos siempre que no sea una persona que no pueda hablar, ¿vale? Lo puede hacer una abuela, lo puede hacer una tía, lo puede hacer un hermano mayor, lo pueden hacer toda la familia a la vez. Es algo que ayuda a la pronunciación, ¿vale? El escuchar el audio nativo. Pensar que el inglés tiene muchos más sonidos que el castellano. Y si yo no soy capaz de escucharlos, no soy capaz de repetirlos, ¿vale? Por tanto, esa práctica del escuchar y discriminar esos sonidos y saberlos repetir me va a ayudar en mi pronunciación y entonación de la lengua inglesa. Y luego, sobre todo en esos cursos de infantil y primaria, va a ayudar y va a ser un detonante a que el alumno explique qué hace en el aula. No sé cómo son vuestros hijos, pero muchas veces cuando llegan a casa y les dices, ¿qué has hecho en el colegio? ¿No? Inglés. ¿Y qué has hecho en inglés? Una actividad, ¿no? O ficha, o libro. Pero no son capaces de explicaros verdaderamente qué están aprendiendo. A través de ese grupo de palabras que llega semanalmente o cada 15 días a casa, al alumno le puede dar pie, o a ti te puede dar pie a preguntarle, ¿estás aprendiendo de esto? Pues estás aprendiendo de recetas, pues quieres que busquemos una receta en casa y que la hagamos juntos. Estás aprendiendo la familia. Oye, hacemos un árbol genealógico y vemos cómo se dice la tía María, cómo se dice en inglés tía. Eso te puede dar pie a fomentar esos aprendizajes en familia. Y luego, ya sabéis que
siempre damos acceso a las familias a esos programas de los contenidos para que puedan también tener ese seguimiento, ¿vale? Muy bien, visto esas dos fases, vamos a pasar a la fase de diagnóstico, ¿vale? Como entenderéis, en esa fase de diagnóstico, tengáis el proyecto educativo a día de hoy ya redactado o no, es necesaria una reflexión, ¿vale? La educación ha cambiado muchísimo y la implicación de la comunidad educativa ha cambiado muchísimo después del confinamiento, ¿vale? Nos reinventamos y nos reinventamos todos, nos reinventamos como padres, nos reinventamos como madres, nos reinventamos como profesores, nos reinventamos como escuela y nos reinventamos nosotros mismos. Pensar que nosotros somos un grupo, en aquel momento, aquel 13 de marzo, yo estaba en un coche en Mallorca, conducía de un colegio a otro y mi compañero Marc, mi jefe, ¿vale? El director del área, hizo una videollamada que yo escuché desde el coche en la que dijo: chicos, a partir del lunes todos nos quedamos en casa y empezamos a generar contenidos digitales, ¿no? Mi visión y mi trabajo cambió durante ese periodo y ha cambiado a partir de entonces, ¿no? Entonces, ese diagnóstico de la situación actual evidentemente es diferente, ¿vale? El entorno lingüístico del alumno, ¿vale? En qué barrio, en qué vive, posiblemente sea el mismo, pero la situación que está viviendo posiblemente sea diferente, ¿no? Quizás ahora casi todas las familias disponen de un dispositivo o más de un dispositivo. Los alumnos son más capaces de trabajar con ese dispositivo, ¿no? El contacto y la relación con las escuelas, el poder entrar en un classroom, una familia, el poderle enviar una tarea a un alumno a través de un classroom o de una plataforma y que el alumno la abra en casa, eso ha cambiado. Por tanto, la situación lingüística y el contacto con los aprendizajes ha cambiado, ¿vale? En este diagnóstico vamos a recoger datos sobre todo eso, ¿vale? Y sobre todo, cómo es ese proceso de enseñanza y aprendizaje de las lenguas, ¿vale? Tenemos que ver que la educación cada vez se habla más de que no solo se da en las aulas, sino que no se limita el espacio aula, sino que da esa educación 360. Muchísimos de los colegios en los que yo visito cada vez están tirando más esas paredes de pasillo y o no están ya generando o levantando otra pared o están poniendo un cristal, de manera que la situación de los aprendizajes ha cambiado, ¿vale? Y lo que os decía antes, cómo influye todo ese entorno social del inglés al alumno y a lo que hacemos en la escuela, ¿vale? Para ello, desde el servicio de asesoría, ¿vale? Tanto cuando hacemos una reunión de seguimiento con los profesores, muchas veces formulamos preguntas de estas, ¿no? ¿Cuántas horas o cuántas sesiones lleváis a la semana de inglés? Esas sesiones, ¿qué duración tienen? Si el profesorado es tutor y a la vez especialista de inglés, o el colegio dispone solo de especialistas de inglés. Si es especialista de inglés, está en dos áreas, en infantil y primaria, o en primaria y secundaria, y por tanto ver esa verticalidad es mucho más grande. Si el profesor que imparte primaria da de primero a sexto, es un profesor que él va a ver esa verticalidad del proyecto mucho más rápido que si son 15 profesores, ¿vale? Ese profesor que hay colegios que hacen eso de que haces tercero, cuarto, quinto y luego vuelves a tercero, cuarto, quinto, ¿no? Ese profesor puede ver la verticalidad mucho mejor. ¿Qué tengo que hacer en este año que luego voy a construir en el siguiente para luego finiquitar en el otro, ¿no? Entonces, a todo este proceso de diagnóstico, nosotros los asesores
trabajamos con vosotros a haceros preguntas. Muchas veces esas preguntas y ese diagnóstico luego lo revertimos a la dirección a través de nuestros compañeros consultores estratégicos, de oye, hemos detectado que el profesor que es tutor no se siente a gusto dando el inglés en su propia aula porque le cuesta mantener el inglés porque se pasa enseguida al castellano, nos ha pedido de que si él pudiera ser profesor de inglés en la clase siguiente o tener un profesor especialista, ¿no? Este diagnóstico es muy importante. Y ya no os digo esa parte de diagnóstico cuando los asesores estamos dentro de la escuela, ¿vale? A mí me pasa, y es un lujo, y es por lo que me encanta y disfruto con mi trabajo, cuando estoy en un colegio toda una jornada laboral y en una jornada laboral, en esas 6 horas o en esas 5 horas, visito y entro en diferentes aulas, ¿vale? De infantil, primaria, secundaria y alguna aula de bachillerato, y puedo ver y hacer esa verticalidad del proceso. Y veo qué son capaces de hacer los alumnos de tercero respecto a los de primero, respecto a los de sexto, respecto a los de secundaria, respecto a los de infantil, y me hago esa fase de diagnóstico, la hago en una jornada, ¿no? Y de ahí luego sacar conclusiones y evidentemente establecer pues esa área de oportunidad, ¿vale? Todo eso muchas veces lo hacemos a través de fotografías, ¿vale? Perdonad, que veo que ahora os explico esta. A mí, por ejemplo, muchísimas fotografías que hago, que yo le llamo que son naturalezas muertas, porque no se ven niños, se ven manitas o se ven libretas, me ayudan a entender que aunque yo solo veo 45 o 50 minutos de clase, cómo funciona ese curso escolar, cómo funcionan esos alumnos, ¿no? Tanto a nivel oral como a nivel escrito, ¿no? Para mí, ver cómo se comunican, tanto a nivel oral como a nivel escrito, me va a dar pie a pensar en ese nivel de los alumnos, ¿vale? Me paso la diapositiva anterior, que era para explicaros. Evidentemente, no solo hacemos un diagnóstico en un momento determinado del año, creo que es muy importante cuando el profesor al inicio del curso escolar hace un diagnóstico de sus alumnos, ¿no? Esa evaluación inicial, ¿vale? Para ello, muchos de nuestros programas tienen la unidad 1, es una unidad diagnóstico, en la que se repasa el curso escolar anterior y me da pie a mí a pensar de aquello que se les presentó el curso pasado, primero confirmar con el profesor del curso anterior, si no era yo, si eso que ahora los alumnos parecen desconocer verdaderamente no se presentó, acordaros de las patatas congeladas, ¿vale? O evidentemente sabemos que el verano hace mucho daño y lo tienen olvidado, pero que si yo les sé dar esa pequeña zanahoria, pues puedo estirar de ello y voy a hacer que me lo presenten, ¿no? Muchas veces malentendemos esa unidad 1 diagnóstico como unidad de aprendizaje y veo que mi grupo de alumnos no lo conocen, no lo saben, no me lo demuestran, que lo tienen asimilado y se lo pongo a enseñar, ¿no? Y dedico tiempo a enseñárselo y veo que no me da tiempo, ¿no? Hemos de pensar que es una unidad para saber, vale, en esto van flojos, en esto es una fortaleza, esto es una debilidad. Y ver en el resto de unidades dónde voy a poder hacer ese input de aprendizaje, ¿vale? Hablando de diagnóstico, para mí también es muy importante otra cosa, ¿vale? Los asesores, cuando nos paseamos por el centro, o el consultor estratégico cuando ve un colegio y visita el colegio o ve una página web, muchas veces los directores, el profesorado, están muy implicados con el tema del inglés, pero luego no es visible en el centro. Y os lo podría decir por simplemente si yo cojo las redes sociales de un colegio que a lo mejor en su cartel pone bilingüe o que no pone bilingüe pero le da una muchísima importancia al inglés y de sus publicaciones no hay nada del último mes del departamento de inglés.
Eso no puede ser. Algo choca. Nos cuesta el departamento de inglés hacernos visibles, colgar carteles, exponer esos English Corner. O sea, hay muchísimos colegios que entras en el aula y dices, en esta clase aprenden naturales, aprenden música, han hecho la decoración de la primavera, está todo lleno de flores, está todo lleno de árboles florecidos. ¿Y qué hay del inglés? ¿Vale? Todos los que me conozcáis sabéis que esta frase la digo siempre. Nosotros sabemos cómo se escribe la marca de coches Renault, ¿vale? O sabemos que Nespresso, que es una marca de café, va con doble S, y ninguna de las dos palabras sabemos qué significa, ni nunca la he escrito. Yo nunca he escrito la palabra Renault, pero sé cómo se escribe. ¿Por qué? Porque la veo cientos de veces en publicidad, en carteles, cuando voy conduciendo, en la televisión. Entonces, no hace falta que yo dedique horas de estudio o que sepa qué significa esa palabra para saberla escribir y saberla decir. Si nosotros en el centro, en el aula, en los pasillos, colgamos carteles interesantes que llamen la atención, como los anuncios, en palabras en inglés, estamos ayudando a nuestros alumnos a hacer esos aprendizajes. De verdad, para mí es una de las cosas que si tuviera que decir algo que todos los colegios tenéis que mejorar de vuestro proyecto lingüístico, y en este caso del área de inglés, es ese dar a conocer lo que hacéis en el centro. Evidentemente, en estos últimos días de jornadas de puertas abiertas, algunos hemos añadido algún cartel más, pero no es lo habitual, ¿vale? Por tanto, esa utilización del lenguaje del aula, más allá de un quiero ir al lavabo, un cartel de clase, biblioteca, ¿no? Algo más. Bueno, muy bien, vamos a irnos a la siguiente fase, que es la fase de desarrollo, ¿vale? ¿Qué es la fase de desarrollo? Pues la fase de desarrollo viene cuando ya nos ponemos manos a la obra. Y de alguna manera en esa fase de desarrollo sería en la que ya redactamos y tenemos en cuenta es lo que queremos conseguir y ese objetivo que es la mejora del uso de las lenguas en el centro y en este caso del inglés, ¿vale? Lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos que saber cuál es nuestro objetivo, es decir, ese perfil de salida del alumno en cada ciclo, en cada curso, en cada etapa o al acabar la escolaridad. Tenemos que pensar cuál es nuestro plan estratégico, detectar nuestras áreas de oportunidad, detectar lo que queremos mejorar. En muchos casos desde asesoría, ¿vale? Yo tengo colegios que cuando hablo con la dirección me dicen, Mónica, cuando tú entres en el aula, quiero que aparte de lo que tú detectes, tengas en cuenta esto que tenemos en nuestra área de oportunidad, ¿vale? Esa parte es muy importante, ¿vale? Porque puedo hacer esa doble función, siempre relativo al tema del inglés, ¿no? Y muchas veces, pues mis compañeros, los consultores estratégicos, cuando hablan con un director, hablan de esta parte, de ese área de oportunidad, ¿no? Para esta fase de desarrollo, sabéis que nosotros os ofrecemos plataformas donde vais a encontrar toda la documentación para la planificación. Esa planificación anual, ¿vale? La programación general de aula, esa planificación mensual o por unidad y esa dosificación de por días y esa planificación de cómo me planteo yo la sesión de hoy. ¿Vale? Lo que os decía del viaje, ¿no? Que muchas veces tenemos en cuenta lo que queremos conseguir, pero no sabemos o vamos repitiendo esquemas sabiendo lo que queremos conseguir, pero no cambiamos la manera de hacer para conseguirlo, teniendo en cuenta que nuestros alumnos han cambiado y cambian en el día a día, ¿vale? Mirad, este año más que nunca, el profesorado de 3 años repite lo de, es que este año tenemos más alumnos que nunca que no hablan, que no se expresan ni en su lengua materna, que tienen dificultades de aprendizaje de las lenguas, ¿vale? Y como ya se ha convertido en un mal general
y es algo social, ya no estamos haciendo nada para remediarlo. Ya lo admitimos, los ponemos en lista de espera para que les atienda la persona de psicopedagoga del colegio, pero no provocamos en ellos el habla, ¿vale? Entonces, ahí también dejo esa pequeña idea. Bueno, evidentemente, si estamos trabajando con los programas AMCU, tendremos que ver cómo estructuramos esa clase AMCU, ¿vale? Esa sesión AMCU. Y que si queremos ver una verticalidad, le vamos a ayudar muchísimo al alumno. Si él sabe, le vamos a dar esa seguridad. Si él sabe cómo empieza la clase de inglés cuando estaba en infantil, cuando llega a primaria, que es otra aula, otras mesas, ahora resulta que tengo mochila, ahora resulta que tengo un estuche, que el libro se abre diferente, que tengo un montón de cosas diferentes, la estructura de la mesa, ahora estoy sentado en parejas, pero resulta que, y la profesora de inglés ha cambiado, pero la sesión de inglés sigue empezando con el daily routine. Y sigue habiendo un alumno protagonista que a lo mejor ya no le llaman mini teacher y le llaman super teacher, pero ahí quiero serlo yo, porque yo lo recuerdo de cuando yo iba a infantil, que en esa parte yo sentía seguridad. Por tanto, mantener la estructura de la clase en infantil, primaria y secundaria, adaptándola evidentemente a la edad y las características de esa edad. No, la clase de un grupo de adolescentes es muy diferente que la clase de infantil. Las clases de secundaria son muy diferentes que las clases de primaria. Pero ese alumno de primero de la ESO que cambia de etapa y que todo el mundo le habla de que wow, ahora estás en la ESO, si tiene una conexión, esa estructura de la clase con lo que hacía en primaria, le va a ayudar. No con los contenidos, sino con el formato, ¿vale? Así que ahí también estamos dando esa parte de seguridad, ¿vale? Siempre hablamos de que cuando planteamos una actividad con los alumnos, la planteamos, yo siempre pongo este ejemplo, pero para mí es claro, a libro cerrado. Tenemos Chromebooks, tenemos dispositivos, tenemos libro de papel, vamos a cerrarlo, vamos a hablar, de eso le hablamos la preactividad. Voy a ver cómo les presento a mis alumnos eso en un contexto cercano, situaciones de aprendizaje, ¿vale? Luego, ahí se ven, en infantil es muy claro, ¿no? Porque es muy manipulativo, ¿no? Ahí están comiendo naranja, mordiendo zanahorias y es muy visual. A veces en las clases de secundaria, como es el Chromebook, lo ha hecho en un post-it esa preactividad, ¿no? Es muy diferente. Pero esa parte es donde se construye el aprendizaje. Una vez que yo me voy a la página del libro o a la página del Chromebook, donde tengo que poner true o false, ahí ya empieza el azar del 50%. Pues aquí pongo esto, pues aquí pongo lo otro. Y como luego a la hora de corregir, si la profesora dice, Mónica, la 5, y yo digo true, uy, pues false, pues bien, pues la has acertado. Ya está. ¿Qué aprendizaje ha habido? Nada. Ha habido aprendizaje de decir la respuesta correcta para que no ser preguntado. Punto pelota. ¿De qué parte del aprendizaje? Parte de la preactividad. Yo construyo el aprendizaje en la preactividad y luego el alumno me demuestra si lo ha asimilado o no. Y a partir de ahí hago esa evaluación formativa. Sonará el timbre y yo mañana me tendré que replantear mi sesión y decir, vuelvo a retomar lo de ayer porque he visto que no les ha quedado claro o me planteo algo nuevo. ¿Vale? Ahí está esa parte, ¿vale? Y el uso de la tecnología. Muy bien. Me voy a ir a la última parte, la parte de la evaluación, ¿vale? En esta parte de la evaluación hemos de pensar que tenemos muchos momentos a lo largo del curso donde evaluamos y este proyecto lingüístico evidentemente va a haber un momento en el que evalúe cómo funciona el inglés en la escuela, va a haber un momento en el que evalúe, el mismo proyecto se evalúe a sí mismo, pero también tenemos que pensar en esa evaluación del alumno, ¿vale? Y cuando hablamos de la evaluación del alumno, hablaremos de la valoración de los resultados del alumnado, ¿vale? Entonces, en todo ello también nos vamos a ayudar desde Trébol Educación y desde Tantra, ¿vale? Evidentemente un proyecto lingüístico tiene que ser algo a largo plazo.
las diferentes comunidades hablan de que los proyectos lingüísticos debería ser un proyecto a 4 años, ¿vale? Yo os podría decir que con los programas ANCO y en las escuelas en las que participo y he participado desde un inicio, se tarda en ver los beneficios, porque si tú planteas el proyecto año tras año, yo creo que te aburres antes de llegar y empiezas en 3 años, te aburres antes de llegar a segundo de bachillerato. Cuando es un proyecto que se implanta en el colegio, en todas las etapas a la vez, y en todos los ciclos a la vez, y en todos los cursos a la vez, se puede ver esa evaluación o ese progreso se puede ver antes y se puede evaluar antes, ¿vale? A mí esa fórmula me gusta por una simple cosa, porque yo como profesora, sentirme sola, quizás porque yo soy profesora de sala de profesores, de compartir, de tener paralela, de poder tener a un compañero, oye, tú has entendido esto, oye, ¿tú cómo lo has hecho en tu clase? ¿Has probado la página 55? ¿Te la has sabido hacer? Todo eso a mí me da vida. Y creo que cuando un profesor se encuentra solo y no puede compartir, o si encima tiene que trabajar con 2 metodologías diferentes, es cuando a veces no acaba de encajar esa verticalidad que le queremos dar al proyecto, ¿no? Si hablo de lo que es la valoración del resultado del alumnado, deciros que nosotros cada año, y en esta fase del curso escolar es cuando lo proponemos a los colegios medir el resultado de los alumnos y medir ese aprovechamiento de los materiales y recursos. Y eso nos da muchísima información para ver cómo nos planteamos el curso que viene. Nosotros mismos nos metemos en la boca del lobo, porque somos los primeros interesados en que el proyecto funcione y en que los alumnos verdaderamente aprendan y tengan el nivel que se necesita o que se ha planteado como perfil de salida de esa etapa o de ese ciclo. Evidentemente que tenemos que ser conscientes, ¿vale? Y tenemos que ser conscientes de dónde estamos. Yo también os puedo decir que en mi experiencia me he encontrado con directores a veces en algunas poblaciones en las que querían un resultado de los alumnos que no es lo que estaba demandando el entorno. A veces el querer ser más que la competencia no nos va a hacer éxito. Tenemos que ver de dónde partimos y esa primera evaluación de diagnóstico de quién somos dentro de ese entorno, qué comunidad educativa tenemos, qué familias, si ofrecemos actividades extraescolares, cuántos de nuestros alumnos van a actividades extraescolares, si ofrecemos actividades de inglés, qué actividades de inglés ofrecemos, si complementan al aprendizaje del inglés, cuántas sesiones de inglés hacemos a la semana, qué duración tienen. Porque pensar que yo conozco colegios que tienen 5 sesiones de inglés de media hora, que eso no son 5 horas de inglés, son 2 horas y media. Entonces, eso también tiene una gran importancia, ¿vale? Por tanto, pensar que tenemos esas pruebas de nivel del alumnado que nos ayudan a reflexionar cómo están aprendiendo y dónde tenemos que poner el foco. Vemos debilidades y vemos fortalezas, ¿vale? Hacemos también esa evaluación de los servicios que ofrece Tangram y cuáles se usan y por qué se usan más que otros los profesores y el centro en general. Y luego, cada vez que el asesor tiene un seguimiento con los profesores, ahí también hay un informe donde queda registrado cómo va esa evolución. Bueno, pues antes de acabar, deciros simplemente que en ese proyecto educativo entramos todas las piezas de ese Tangram, todas esas piezas de colores, los recursos, los eventos, los contenidos académicos, el diseño metodológico, las plataformas digitales y los servicios de acompañamiento, y que en cada pieza o en cada una de esas 5 partes entramos a jugar una de las piezas del Tangram, ¿vale? Y que todo es para buscar esa verticalidad del proyecto y conseguir el mayor objetivo, ¿vale? Conseguir el mayor objetivo es que los alumnos de hoy en día, ¿vale?, tengan un futuro bueno y un futuro conocimiento
de las lenguas y evidentemente del inglés. Esa capacidad comunicativa en inglés que le ayude a leer una carta de un restaurante, a obtener un buen trabajo, a poder ayudar a una persona en la calle que le está diciendo que es extranjero y le está preguntando dónde están diferentes sitios. No siempre hemos de plantear que ese inglés nos va a abrir puertas laborables, sino que nos va a ayudar a comunicarnos, ¿vale? Pues dicho todo esto, la última diapositiva es presentar el grupo Trébol, ¿vale? Para aquellos que no los conozcáis, que saber quién somos y que Tangram somos una pieza también de Trébol y que detrás hay un equipo de gente especializada, todos en servicios educativos y todos para lograr ese objetivo que se plantea el centro y que nosotros queremos acompañaros, ¿vale? Pues nada, dicho todo esto, muchísimas gracias a todos por escucharme, a seguirnos en redes sociales, a todos los que os mantengáis en YouTube, si os ha gustado, por favor, darle like, dale ese thumbs up, ¿vale? Y que los que sois, que ya nos conocéis, pues ya sabéis dónde encontrarnos y comunicarnos con nosotros. Y las personas que por primera vez hoy estáis conociendo Tangram y el método ANCO, si a través de esta presentación os ha generado cualquier duda, sabéis que nos podéis llamar, os podéis poner en contacto con nosotros y una persona de todo el equipo humano que formamos, Trébol y Tangram, os vamos a poder ayudar. Muchísimas gracias a todos. Me voy a esperar por si mis compañeros me comentan si hay alguna pregunta en el chat que haya que contestar o si ha quedado algo por responder. Y si no es así, a ver, vamos a ver. Pues nada, muchísimas gracias a todos, ¿vale? Sobre todo no os quedéis con ninguna pregunta ni con ninguna duda de quién somos, cómo funcionamos, en qué os podemos ayudar y cómo podemos participar de ese proyecto lingüístico de vuestro centro, ya sea para construirlo o ya sea para reflexionarlo. Buenas tardes a todos. Dicho esto, me hago una cuenta atrás de 5 y me desconecto. 5, 4, 3, 2, 1.